¿ok? Por eso es importante su derivación al especialista, pero no les quita la obligación de estudiarlas, entenderlas, comprenderlas, porque ustedes ya saben cómo es la metodología del parcial. Siempre y cuando tengan un paciente o un enunciado, porque al momento de ustedes referir los pacientes, pues básicamente van a tener en su cabeza un diagnóstico presuntivo y van a poder llegar o hacer una referencia, que es lo más importante, ¿vale? Entendiendo esto, vamos a empezar hablando con la primera infección bacteriana, y que es la sífilis. La sífilis es una enfermedad sistémica bacteriana de transmisión sexual y vertical. Cuando hablo de transmisión sexual es cuando existe contacto orogenital, oroanal o genital-genital. Vertical es cuando existe un contacto a través de la madre al hijo, que lo transmite de la madre hacia el hijo. Y hay diferentes tipos de sífilis que lo vamos a ver mucho más adelante. Es causada por el Treponema pallidum y esta entidad no es, cuando no se trata puede evolucionar en el tiempo, por lo que tiene estadios, primaria, secundaria y terciaria. Epidemiológicamente hablando, afecta principalmente al sexo masculino entre la segunda y tercera década de vida, donde en la cavidad bucal los lugares que más o que mayormente los vamos a encontrar es lengua, paladar blando, encía y labios. Y a nivel mundial se estima que el continente europeo es el que mayor tenga esta infección bacteriana. Sin embargo, en las Américas se sabe que aproximadamente 937.000 personas padecen la enfermedad sistémica en sus diferentes estadios, ¿vale? Para que ocurra la enfermedad, tiene que tener, o tiene que existir, o tiene que estar el tejido sano. Pero puede haber un tejido lesionado o una microfisura, ¿vale? Esto hablando en cavidad bucal. Entonces el paciente tiene, vamos a por así decirlo, fisuras, se muerde, tiene zonas erosivas o úlceras en la boca, puede tener traumas, y al momento de existir un contacto o el tema a ingresar, va a ingresar, déjenme buscar aquí no me escuchan. Aló, aló. Profundidad del surco. Movimiento, migración, combinación. Flavia. Ok, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. No, pero como Flavia está hablando de profundidad del surco, entonces no sé. Ok, ¿dónde quedaron? Aló. Aló, aló. Profe, usted estaba mencionando que para poder contagiarse de sífilis debe existir una lesión en el tejido. Ok, entonces tiene que existir una lesión en el tejido y el treponema va a entrar, ¿vale? Déjenme poner el puntero. Eso era lo que iba a hacer. Bueno, X. Entonces tiene que existir un trauma. Entonces el treponema pallidum, que es el factor etiológico, va a entrar y dura hasta 30 horas para reproducirse. Al momento de este reproducirse, entonces va a ser un chancro sifilítico. Es lo que nosotros conocemos como una lesión ulcerativa. Dale. Esto, entonces, el chancro sifilítico es una lesión ulcerativa de bordes irregulares e indurados que va a estar o que está ocasionado por el treponema pallidum. Pero una vez esto termina, o estas 32 horas después de que él se empieza a reproducir,
puede existir una diseminación hacia los ganglios linfáticos, ocasionando linfadenopatías, y si no se trata, pues básicamente va pasando del estadio 1 al estadio 2 o al estadio 3, que se llama sífilis primaria, secundaria o terciaria. Y aquí es donde viene a actuar la inmunidad innata, que consta de macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, haciendo un infiltrado inflamatorio. Y seguidamente pasa a una inmunidad adaptativa, donde ya se van a crear anticuerpos. Cuando ya hay una inmunidad adaptativa, pues básicamente en los exámenes de laboratorio nosotros nos vamos a dar cuenta. Y es que cuando hacemos el BDRL y nos da positivo o da reactivo, es básicamente que está la alteración o está la enfermedad instaurada en el organismo, pero no sabemos si hay anticuerpos o hay un proceso inmunitario inmediato. Esto quiere decir que cuando hay una dilución 1/2, ok, hasta 1/4, sabemos que hay anticuerpos en el organismo que están, o de esa manera están pilas, por así decirlo, para atacar el treponema por si llega a aparecer. Pero si hay diluciones 1/8, si hay diluciones 1/8, si hay diluciones 1/10, 1/12, pues básicamente me está diciendo a mí, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, básicamente me está diciendo a mí que hay una inmunidad adaptativa y que hay anticuerpos para esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, esto es una línea del tiempo que va a ocurrir. Recordemos que la primera etapa, o para que la enfermedad ocurra, tiene que existir una laceración en el tejido, hay un contacto orogenital, que a su vez va a hacer que entre treponema pallidum, que es el factor etiológico o el causante. Pasan 36 horas para que este se empiece a reproducir. Una vez se reproduzca, está la inmunidad innata, ¿ok? Después la inmunidad innata, si no se trata el chancro sifilítico, pues este puede diseminarse hacia los ganglios linfáticos, y es donde viene la inmunidad adaptativa, teniendo un aumento de anticuerpos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente y digan que tuvo sífilis y nos dé el BDRL reactivo, pues hay que mandarlo a hacer, a cuantificar, para saber en qué dilución está básicamente, ¿ok? Realizamos un estudio multicéntrico, que el grupo de la universidad hizo un estudio multicéntrico en 339 pacientes, donde la mayoría de estos se encontraban en Brasil, seguidamente de Colombia, en Chile y en Venezuela, donde encontraron diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Y es que las manifestaciones clínicas de la sífilis pueden variar, conociéndose estas como la gran imitadora. ¿Por qué es la gran imitadora? Porque puede parecer desde una infección micótica o una úlcera traumática hasta un carcinoma de células escamosas. Entonces, básicamente es importante aquí realizar el interrogatorio del paciente, saber llevarlo, si él ya tuvo sífilis o si no ha tenido sífilis, hablarle, si tuvo relaciones que tenían contacto orogenital sin protección, ¿ok? Si tienen una pareja o si tienen muchas parejas, si cuando están con esas parejas tienen relaciones sexuales con protección o sin protección, cuántas parejas es, si son swingers, si son bisexuales, si son homosexuales, si son heterosexuales. Todo esto a nosotros nos puede ayudar a tener un mayor diagnóstico, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes refieren relaciones sexuales sin protección, y al momento de nosotros ver la clínica, pues se nos puede parecer cualquier cosa, pero básicamente puede ser eso, ¿ok? Entonces se clasifica, como les dije, en sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La sífilis primaria es cuando está el chancro sifilítico, cuando estamos hablando de boca. Cuando ya hay sífilis secundaria, pues básicamente hay un proceso de latencia, o hay un proceso donde el cuerpo intenta
atacarlo, lo que ocurre es que se va a desaparecer durante un tiempo y después esta va a reaparecer. ¿Y dónde los podemos encontrar la sífilis secundaria? En las palmas de las manos o la palma de los pies, donde vamos a encontrar estas lesiones nodulares o papulares hiperpigmentadas, ¿ok? Y la sífilis terciaria ya es un estadio mucho más grave de la enfermedad. Va a causar lesiones ulcerativas con bordes indurados, un fondo limpio a la izquierda y lesiones en placas verrugosas, como podemos verlo aquí en el paladar blando, estas lesiones ulcerativas de forma irregular, de bordes eritematosos, bien delimitados, que tienen su superficie una pseudomembrana blanco-amarillenta, con bordes también pueden tenerlos elevados, dolorosa la palpación y que va a ser estas lesiones con exudado mucoide, ¿vale? La sífilis terciaria pues ya va en un estado más avanzado de la enfermedad, donde vamos a encontrar lesiones en el sistema nervioso, lesiones cardiovasculares y una goma sifilítica, donde vamos a ver estas lesiones tumorales de forma circunscrita, como podemos verla aquí, de borde bien definido, de superficie irregular, con una pseudomembrana blanco-amarillenta entrelazada con una zona ulcerativa, que al momento de palparla es como una goma. ¿Me explico? Entonces, al nosotros tocarla, es como una goma y eso se le llama goma sifilítica. Y también está la sífilis congénita, que es la transmisión vertical. La sífilis primaria, secundaria y terciaria es de transmisión sexual o contacto orogenital. Y la sífilis congénita es la de transmisión vertical. En estas vamos a encontrar en los pacientes infantiles lesiones cutáneas maculares, la TEA de Hutchinson, que es donde tenemos pacientes con protuberancia frontal, maxilares más desarrollados, o dientes en forma triangular o picudos, ¿ok? Esto es importante porque al momento de nosotros ver en la clínica del niño, pues básicamente al realizar el examen clínico intrabucal y vemos la TEA de Hutchinson, vemos una protuberancia frontal, vemos maxilares mal desarrollados y este aspecto de los dientes, pues a nosotros se nos tiene que empezar a prender el bombillo para diagnosticar a nuestro paciente. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntarle a la mamá que si ella sufrió en algún momento de sífilis, ¿ok? No en sentido de avergonzarla, sino en sentido de lograr ayudar a su hijo o a su hija o a su representado en el momento del diagnóstico, ¿vale? Otras de las manifestaciones de sífilis, pues les traje estas donde vemos muchas o diferentes tipos de presentaciones clínicas y aquí el examen exhaustivo es importante junto con la toma de biopsia y el diagnóstico histopatológico, ¿ok? Pues como es la gran imitadora, puede parecerse o parecerse a cualquier otra alteración en la cavidad bucal que simplemente no es una úlcera. Aquí podemos ver este chancro sifilítico o lesiones la goma sifilítica, las lesiones que tienen un tejido o un exudado más mucoide en su superficie o lesiones ulcerativas que para mí yo veo si pregunto que si se traumatizó, ¿ok? Entonces es importante aquí el correcto diagnóstico clínico. Y ya cuando hablamos de úlceras, todo se parece y a nosotros lo que nos da el diagnóstico en este tipo de pacientes es la historia clínica, el comportamiento de la lesión, las manifestaciones y lo que yo les explicaba en clase inicial. La ubicación de la lesión nos dice mucho la epidemiología del paciente, es decir, género, edad, la predisposición a tener relaciones sexuales sin protección y la promiscuidad también. Entonces aquí es importante evaluar todos estos parámetros porque me pueden guiar a mí como clínico a un diagnóstico presuntivo, a planificar la toma de biopsia y así tener un diagnóstico certero, porque siempre buscamos un diagnóstico certero para poder brindar un tratamiento asertivo debido a que estos tipos de pacientes, pues, básicamente necesitan este tratamiento sistémico farmacológico.
No se van a sanar con una solución Wonder. Aquí seguimos mostrando la gran imitadora. Puede parecerse a muchísimas otras alteraciones que afectan o que tienen asiento en la cavidad bucal, como las inmunológicas. Entre ellas también puede ser lesiones por candidiasis y lesiones por lupus. Entonces, esto es importante y por eso les traigo tanta clínica a estas clases para que ustedes puedan identificarla una de otra y no simplemente tengan estomatitis aftosa mayor o úlceras o llagas en la boca. Y que es importante el manejo interdisciplinario de estas lesiones para poder dar un diagnóstico certero y un tratamiento exitoso. ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Carcinoma de células escamosas, histoplasmosis, que es una infección o una micosis profunda, los pacientes cocainómicos que tienen lesiones en paladar o que hacen estas lesiones crateriformes en paladar, y mucormicosis, que es una infección micótica profunda, ¿vale? ¿Qué hubo un auge en la era del COVID-19, ya que los pacientes diabéticos y con COVID podían tener esta infección micótica profunda y que los odontólogos teníamos un gran reto diagnóstico en el hospital o en la clínica al momento de tener estas lesiones. Diagnóstico, anamnesis, examen clínico, estudio histopatológico. Podemos hacer microscopio de campo oscuro, donde vamos a observar el treponema pallidum, pero básicamente con una buena serología, una inmunofluorescencia, un PCR, podemos llegar al diagnóstico certero de los mismos. Si tenemos un paciente que tiene un BDRL positivo, reactivo, perdón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pensamos en sífilis directamente? No, se nos puede abrir un abanico de infecciones, ¿ok? Un abanico de infecciones que puedan encontrarse con estas pruebas positivas. Y también hay que hacerle pruebas treponémicas específicas. Entonces nosotros podemos hacer una reangina plasmática rápida, que es PRP o un BDRL reactivo. Sin embargo, aquí lo importante es hacerle FTA-APS, ¿ok? Pues eso es lo que podemos indicar aquí, o un TPAA, pero lo que yo más indico, o lo que la mayoría de las veces indico, es prueba de reabsorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. ¿Por qué? Porque recuerden en la patogenia, cuando yo les hablaba de unos anticuerpos, entonces estos anticuerpos específicos los vamos a poder ver con estas pruebas. Entonces tenemos un FTA reactivo 1.16, pues ya sabemos que la enfermedad está activa y que hay que tratarlo, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para la sífilis primaria y secundaria o terciaria básicamente es penicilina G, 2.4 millones internacionales. Podemos indicar cada 8 días una dosis o indicar doxiciclina 100 miligramos durante 15 días. Para la sífilis en el embarazo y congénita, eritromicina de 500 miligramos o penicilina G, 2.4 millones de unidades internacionales es lo que se indica. Ahora, en el mismo orden de ideas, vamos a hablar de la gonorrea. La gonorrea es una infección de transmisión sexual, pero aquí ocurre contacto mucosa con mucosa, es decir, orogenital, ¿vale? Sexo, relaciones sexuales sin protección y que carece de síntomas específicos y muchas veces puede ser confundida con otras entidades. Aquí la importancia de hablar con nuestros pacientes, pensar en pacientes sexualmente activos y preguntarles cuántas parejas al año tiene, si es sexualmente activo, si utiliza métodos de protección al momento de tener relaciones sexuales, específicamente condones, ¿ok? Porque las pastillas evidentemente no te van a proteger de una enfermedad de transmisión sexual. La epidemiología de la gonorrea es principalmente en el género femenino, entre pacientes de 15 y 40 años de vida y en la población homosexual, ¿vale? Para que la enfermedad ocurra tiene que existir un contacto mucosa con mucosa, donde al momento del factor etiológico que se encuentra aquí, va a ingresar a través de los macrófagos por endocitosis, va a haber una desregulación del sistema de queratinocitos, de citocinas proinflamatorias, después se van a producir neutrófilos, que esos son los que se encargan
de hacer todo el proceso inflamatorio y de realizar las manifestaciones clínicas, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como una estomatitis generalizada, múltiples lesiones ulcerativas, lesiones con pseudomembrana, amigdalitis y faringitis. Profe, en caso de un paciente alérgico a la penicilina, podríamos indicarle doxiciclina. Efectivamente, así mismo, Andy. Entonces, no sé si ustedes estaban en el parcial cuando yo les decía que ustedes me ponían como diagnóstico final estomatitis generalizada. Yo les decía, la estomatitis es la inflamación de la mucosa. Puede ser cualquier cosa. Eso no es un diagnóstico, es un signo clínico. Entonces, en estos pacientes vamos a tener estomatitis generalizada, múltiples lesiones ulcerativas, lesiones con pseudomembrana, amigdalitis y faringitis. Y los pacientes o los hombres pueden tener en el pene exudado, ¿ok? Así exudado amarillento, y esto básicamente es un diagnóstico o un signo clínico de la gonorrea. Los diagnósticos diferencial son candidiasis, pseudomembranosa, pénfigo, penfigoide, que son enfermedades inmunológicas, o gingivoestomatitis herpética primaria, ¿ok? ¿Cuál es el diagnóstico? Examen clínico, cultivo microbiológico. Nosotros vamos a hacer un cultivo microbiológico, lo mandamos al laboratorio de microbiología, evidentemente. Examen directo, que es un raspado y vemos al laboratorio, o NAT. El NAT es un examen que vamos a indicar cuando tenemos la sintomatología de estos pacientes. ¿Qué es el NAT? Es una amplificación de ácido nucleico que detecta el material genético de estas bacterias, y por lo tanto podemos llegar al diagnóstico. El tratamiento: ceftriaxona o acitromicina. El tratamiento inicialmente se da por el especialista en patología bucal, medicina bucal, y en los pacientes... Un momento, por favor. Y el infectólogo, ¿ok? Porque la mayoría de las veces no solo se puede manifestar en cavidad bucal, sino también en los genitales. Ahora, algo que sí le corresponde al odontólogo únicamente, que es la actinomisis cérvico-facial, y es una enfermedad infecciosa supurativa granulomatosa causada por actinomisis SPP. La epidemiología, principalmente en el género femenino, entre la segunda y cuarta década de vida, y su ubicación más asertiva, o donde la vamos a encontrar la mayoría de las veces, es en el espacio submandibular y paramandibular. ¿Cómo lo vamos a ver clínicamente? Como inflamación, lesiones nodulares de color violáceo, gránulos de azufre, que eso se encuentra en la histopatología, síndrome febril y trismus. Cuando hablo de trismus es que el paciente no puede abrir la cavidad bucal, o simplemente le duele al momento de abrir y se le dificulta. ¿Cuál es el diagnóstico? Examen clínico, exámenes de laboratorio y estudios imagenológicos. Vamos a indicar imagenología, donde vamos a observar en una radiografía panorámica imágenes radiolúcidas con bordes mal definidos. Y algo importantísimo, y esto es un tip que quiero que anoten, que cuando nosotros en una radiografía, en cualquier estudio de imagen, vemos una imagen radiopaca con bordes mal definidos, es decir, nosotros no sabemos en qué momento empieza la lesión y en qué momento termina, tenemos que pensar en dos cosas: o en infecciones o en una alteración maligna, ¿ok? Cultivo, histopatología y estudios moleculares son los que también se indican para el diagnóstico. El tratamiento: penicilina y metronidazol, el tratamiento quirúrgico de eliminación del agente causal unido con clindamicina, es decir, una eliminación del secuestro óseo. Todo el proceso infeccioso que está ahí, pues se va a hacer una cirugía eliminando todas estas alteraciones que ocurren, ¿vale? Y unido con el tratamiento farmacológico de la antibioticoterapia. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis. La tuberculosis es una infección granulomatosa, al igual que la actinomiosis cérvico-facial. Cuando hablo de granulomatosa, es que vamos a encontrar formación de granulomas en la histopatología, ¿ok? Y ya se los voy a explicar. Es una infección granulomatosa crónica que se transmite por vía respiratoria o vía hematógena, vía respiratoria que huele, o sea, o va por las vías aéreas, o por transmisión hematógena, ¿ok?
Afecta principalmente el género masculino en pacientes con inmunosupresión y la mayoría de las veces las vamos a encontrar en la lengua y en el labio inferior, ¿ok? Cara interna del labio inferior. ¿Cómo se forma un granuloma? Entonces, el Mycobacterium tuberculosis va a entrar por las vías respiratorias superiores y va a alojarse, en este caso, en los alvéolos. ¿Ok? Están las células dendríticas, los macrófagos alveolares, los monocitos, y lo que va a ocurrir es un paso a través del epitelio de estas infecciones. ¿Cómo se va a formar el granuloma? Entonces tenemos, vamos, aquí está, ¿ok? El factor etiológico. Vamos a tener las células B, las células T, los macrófagos, las células dendríticas, haciendo una forma alrededor de este Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Entonces, como vamos a tener aquí el agente causal y vamos a ver células gigantes multinucleadas, vean las que yo les explicaba en clase de las células gigantes, pero aquí hay multinucleadas, entonces va a estar a una formación de un granuloma, ¿vale? Entonces, este granuloma también va a formar necrosis escasiosa, y la necrosis escasiosa es básicamente tejido muerto, ¿ok? Tejido que no sobrevive, porque todas estas células intentan hacer una fagocitosis de todo el factor etiológico a través de esta formación de granulomas. Está la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria. También está la tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar. Cuando hablamos de la pulmonar es que está afectado los pulmones, pero también existe una tuberculosis extrapulmonar que podemos encontrar en el área de la piel o únicamente en la cavidad bucal. La tuberculosis primaria, pacientes son asintomáticos, lesiones ulcerativas y puede cursar con linfadenopatía, ¿ok? O pacientes que hayan tenido antecedente de tuberculosis y tienen linfadenopatías no dolorosas y a esto se le llaman escrúfulas, ¿ok? Entonces, al momento de nosotros realizar el examen clínico extrabucal, podemos encontrar estas linfadenopatías asociadas a tuberculosis que se llaman escrúfulas, pero lo da el diagnóstico histopatológico, ¿vale? Porque una linfadenopatía me puede a mí decir muchísimas cosas. La tuberculosis secundaria, podemos encontrar lesiones ulcerativas de bordes indurados, es decir, son duras, puede cursar con osteomielitis, lesiones tumorales en ganglios, múltiples lesiones blanco-amarillentas de un fondo ulcerativo y meningitis tuberculosa ya cuando está avanzada. Los diagnósticos diferenciales son carcinoma de células escamosas, chancro sifilítico, histoplasmosis, que es una micosis profunda, úlcera traumática o crónica. El diagnóstico es examen clínico, estudio histopatológico, prueba de tuberculina y radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax nosotros podemos encontrar unas imágenes radiopacas en formas algodonadas que nos puede decir el diagnóstico presuntivo, ¿vale? Cultivo, vaciloscopia o serología también se realizan para estos pacientes. El tratamiento va a ser o comprende en diferentes fases, en el mes 1 y 2 y mes 3 y 4. En el mes 1 y 2 se puede indicar rifampicina, isoniazida, tambutol se puede indicar, y del 3 a 4 mes se puede indicar isoniazida con rifampicina. Este tratamiento no lo hace el odontólogo ni el estomatólogo, nosotros solo llegamos al diagnóstico y lo referimos a infectología para que puedan indicar el tratamiento, ya que hay que descartar no solo una tuberculosis en cavidad bucal, sino a nivel sistémico también. ¿Entendido hasta aquí? Aló. Perfecto. Para continuar, vamos a hablar de la osteomielitis, que es un proceso infeccioso e inflamatorio del hueso donde vamos a ver afectado el periósteo, la corteza, la porción medular ósea. El 75% está asociado a estafilococos gram positivos y avanza hasta la necrosis o destrucción del tejido. Pero ¿por qué ocurre esto? Ya va. ¿Por qué ocurre esto?
Cuando afecta el periósteo, vamos a encontrar que está en una zona más hacia el exterior. Cuando afecta la corteza, va a afectar desde el exterior hacia la corteza, y cuando está en la porción medular, pues básicamente está en la zona medular ósea. Y luego va a ir al tejido blando circundante. La predicción por el sexo es masculino entre la cuarta y sexta década de vida. Entonces tenemos la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y la tipo 1 es cuando está en la zona medular, la tipo 2 es cuando está en el periósteo, la tipo 3 cuando está en el periósteo y la zona medular, y la tipo 4 cuando yo pasa al tejido circundante. ¿Ok? Aquí básicamente está la ilustración de cómo puede estar la osteomielitis o cómo puede ocurrir la osteomielitis. Y un ejemplo de cuando está en el periósteo o únicamente en el tejido, puede ser abscesos o pueden ser abscesos periodontales únicamente cuando esta puede diseminarse. Para que ocurra tenemos el factor etiológico, en este caso puede ser Staphylococcus aureus, que es el agente causal. Entonces lo que va a haber es una hiperemia, entonces aquí llegan las células de la inflamación, empieza a crearse un material purulento, va a disminuir el flujo sanguíneo, por lo tanto va a haber una trombosis vascular y va a ocurrir una necrosis medular. Después va a haber una diseminación de la infección, pasando de la cortical hacia el tejido, haciendo una fístula. ¿Vale? O en su defecto, cuando no tiene o cuando no hay un exudado, se llama una lesión nodular. Se clasifica en osteomielitis aguda, osteomielitis crónica y osteomielitis crónica esclerosante. Clínicamente, el paciente para la osteomielitis aguda puede cursar con dolor intenso, flogotis, linfadenopatía, síndrome febril, movilidad del diente involucrado y trismos. Para la osteomielitis crónica es asintomática, secreción purulenta, osteonecrosis, síndrome febril y linfadenopatía. Y para la osteomielitis crónica esclerosante vamos a encontrar dolor recurrente, tumefacción hemifacial, trismus y parestesia. ¿Cómo lo vamos a encontrar clínicamente? Podemos encontrar estos pacientes con exposición ósea, aumento de volumen en la hemicara facial a expensas del lado contrario y con exudado purulento. Radiográficamente vamos a encontrarle imágenes radiolúcidas con bordes mal definidos. Observen aquí, no sabemos dónde empieza y dónde termina, no hay un proceso corticado. Véanlo aquí, no hay un proceso corticado, entonces, ¿qué podemos pensar? En una infección o en una alteración maligna. ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Quiste inflamatorio, una osteomielitis inflamatoria o una osteonecrosis también, o una osteoradionecrosis también puede ser otro diagnóstico diferencial de esto. El diagnóstico, examen clínico, radiografía, estudio histopatológico y cultivo. Este tratamiento sí nos compete ciertamente a los odontólogos, entonces, ¿qué hay que indicar? Correcta higiene bucal, enjuague bucal con clorexidina. Aquí podemos utilizar clorexidina. ¿Por qué? Porque la clorexidina es el antimicrobiano por excelencia. Sin embargo, si estamos buscando cicatrización, clorexidina en este caso no es el indicado, ¿vale? Eliminación del secuestro óseo a través de quirúrgico, tratamiento de antibióticos empíricos en base a la tinción gran. Pero como nosotros cuando vemos a estos pacientes no realizamos la mayoría de las veces la tinción gran, ¿qué hacemos? Tratamiento empírico. ¿Qué es lo que vamos a indicar? Amoxicilina más ácido clavulánico vía oral de 80 a 100 miligramos por kilogramo día, 3 veces al día. También podemos indicar cefradoxilo, ampicilina o clindamicina en la mayoría de los casos. Otros tipos de antibióticos que son antibióticos parenterales o orales, siempre indicar con vía endovenosa al inicio, un mínimo de 5 a 10 días y después pasarlo a vía oral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que la farmacoterapia antibiótica sea efectiva y estos antibióticos que les acabo de nombrar pues tienen una muy buena absorción ósea, ¿vale? Y esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los antibióticos que tienen una mayor absorción ósea? ¿Por qué? ¿Y en qué tipo de lesiones yo puedo utilizar? Eso tienen que sabérselo al pelo, además de que somos odontólogos y es lo que la mayoría de las veces vamos a tratar, ¿vale? Otro que podemos indicar, doxiciclina, clindamicina o ciprofloxacina. Ahora vamos a hablar del impético. El impético es una infección común
de las capas superficiales de la epidermis. ¿Por qué de la epidermis y no de la mucosa bucal? Porque la mayoría de las veces vamos a encontrar estas lesiones en la zona perioral, causada por bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y dependiendo de su factor etiológico es su clasificación. Principalmente puede afectar niños de cualquier sexo entre 2 y 5 años de climas tropicales. Para que esto ocurra, tiene que haber un agente causal, puede ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, donde va a ocurrir a través de la fibronectina causar una disrupción de la desmogleína 3, que esto es la disrupción de los enlaces de unión intercelulares, ¿ok? Del estrato granuloso y el estrato lúcido. La clasificación es impético primario, impético secundario, impético buloso y impético contagioso. A eso le pueden tomar fotos y tenemos que saber que para el impético buloso las lesiones son en las zonas intertriginosas. Recuerden que las zonas intertriginosas son los pliegues entre la axila y el tórax, entre los dedos, y puede conducir a la formación de ampollas. La mayoría de las veces puede encontrarse mucosa bucal, tronco o zonas intertriginosas, el impético buloso. Por el impético contagioso, el 70%, de las lesiones en cara y extremidades. El impético contagioso son lesiones maculopapulares, lesiones vesículo-ampollares de contenido purulento, y está causado por Streptococcus pyogenes. Mientras que el Streptococcus buloso son lesiones vesículo-ampollares y es causado por Staphylococcus aureus. Entonces vemos una imagen como la del doctor Raymond Schunen, que nos dice a nosotros, que yo lo veo y puedo decir, eso es un herpes. Y lo que es un impétigo. Y el tratamiento es completamente distinto, porque para herpes yo utilizo antiviral y para impétigo antimicrobianos. ¿Ok? Diagnóstico, herpes simple, vean, quelitis angular o pénfigo. Para todos el tratamiento es completamente distinto. Para pénfigo indico inmunosupresores, para quelitis angular puedo indicar antimicóticos e inmunosupresores, y para virus de herpes simple puedo o indico antivirales. Clínica similar, tratamiento diferente. El diagnóstico, historia clínica, examen clínico, cultivo con antibiograma. Muy pocas veces se hace biopsia, y esto se hace cuando el diagnóstico es dudoso. ¿Cuál es el tratamiento? Tópico, podemos indicar bacitromicina en ungüento 15 gramos de 2 a 3 veces al día durante 7 días, unido con mupirocina, ácido fusídico, higiene de la lesión, lavar con agua y jabón y eliminar las secreciones y costras. Y cuando tiene más de 5 lesiones, el paciente hay que tratarlo con antibióticos sistémicos, ¿ok? Y control. El pronóstico, hay que hacer siempre consultas con medicina bucal, dermatología, y un diagnóstico correcto me va a dar un tratamiento exitoso. Cuando esto no ocurre, el pronóstico es reservado, porque recuerden que puede ser una lesión subjetiva A, pero si no hacemos un correcto diagnóstico, no indicamos un tratamiento exitoso. Ahora vamos a hablar de la escarlatina, y la escarlatina es una enfermedad exantémica febril asociada con faringitis por estreptococos hemolíticos del grupo A. Y cuando hablo de exantema es para lesiones en piel, ¿ok? Que son estas lesiones maculares de color rojizo. Se describe clásicamente como una erupción en papel de lija, pero en la cavidad bucal nosotros vamos a ver a los niños o a los pacientes que tienen esta infección bacteriana como una lengua aframbuesada. Se transmite principalmente a través del contacto directo con la saliva y los fluidos nasales de personas infectadas. Principalmente entre niños de 5 y 15 años, cursan del 15 al 30% con faringitis, y los adultos del 5 al 15% de la faringitis. No hay preferencia del género para la escarlatina. Para que esto ocurra, tiene que estar una vía de infección, y ocurre por una toxina eritrogénica. Esta toxina eritrogénica se va a unir al tejido o a las células del epitelio de 3 a los 7 días. Y aquí es donde vienen las células de la inflamación haciendo esta faringitis, y la lengua, la inflamación de las papilas haciendo una lengua en forma de fresa. Como lo pueden observar aquí, el paciente va a cruzar con abundantes exantemas, síndrome febril, cefalea, malestares generales, lesiones maculopapulares en la cavidad bucal y la lengua de fresa.
Importante el diagnóstico porque al momento de nosotros ver esto, pues podemos hacer un diagnóstico presuntivo, después un diagnóstico clínico y no tratar a nuestro paciente en odontopediatría. Diagnóstico diferencial, enfermedad de Kawasaki, sarampión, alergias o eritema infeccioso. Para el diagnóstico, historia clínica, examen clínico o prueba Centor, que tiene que tener un criterio para que pueda tener este diagnóstico. La prueba rápida para Streptococcus y cultivo de garganta. Tratamiento, orientación del paciente, correcta higiene, abundantes líquidos, descanso es importante, control, indicar antibióticos, estos que les estoy mostrando aquí, penicilina, citromicina o amoxicilina. Pronóstico, interconsulta con el especialista, hace un correcto diagnóstico, un tratamiento y me da un pronóstico bueno. Cuando yo no hago nada de esto, es reservado o mal. Ahora vamos a hablar de la difteria. La difteria, perdón. La difteria es una infección bacteriana aguda contagiosa causada por Corynebacterium diphtheriae y hay una letalidad respiratoria que alcanzaron hasta el 50% en 1880. Luego se creó por la Organización Mundial de la Salud un programa en 1974 donde indicaron la inmunización. Sin embargo, hay pacientes que no tienen acceso a esto, como pacientes de un nivel socioeconómico bajo, condiciones de hacinamiento, que son pacientes que están refugiados en las fronteras o falta de inmunizaciones. Aquí es la importancia en la clínica del niño y del adulto de preguntarle las inmunizaciones a nuestros pacientes y saber si las tienen o no las tienen para poder, al momento de ver estas lesiones, poder llegar a un diagnóstico, ¿ok? No hay predilección racial ni sexual, los niños menores de 12 años son los más afectados y las personas mayores de 40 años. A nivel mundial se sabe o ya se dice que Venezuela tiene uno de los grandes diagnósticos de difteria para el 2018 según esta bibliografía consultada y en el último caso fue notificado en 1992, pero en 2016 y 2017 fueron diagnosticados 609 y en el 2018 775 casos de difteria y la mayoría de ellos en el estado Bolívar, ¿ok? Vamos a buscar Carabobo, solo fue un caso, es decir, que hay una poca prevalencia de que estos pacientes lo tengan. Para que esto ocurra, tiene que haber unas proteínas, que es esta ATB, que se van a unir a receptores por endocitosis en las células de los endosomas y va a hacer una activación de unas subunidades. Estas subunidades se van a unir a los ribosomas y haciendo una síntesis de proteína, haciendo la patogénesis de la misma y provocando todas las lesiones que este provoca. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los pacientes? Lesiones ulcerativas de forma irregular, de fondo o de superficie, con una pseudomembrana en su superficie blanco-amarillenta ubicada en la zona del paladar blando que se puede extender hasta la faringe, laringe. Y estos pacientes tienen un cuello de toro, como podemos verlo en esta fotografía que les estoy indicando, ¿ok? Cuello de toro, faringitis, amigdalitis y tiene lesiones ulcerativas con exudado en su superficie o pseudomembranas blanco-amarillentas. Diagnóstico diferencial, candidiasis, mononucleosis infecciosa o faringitis estreptocócica de estreptococos hemolíticos tipo A. Historia clínica para el diagnóstico fundamental, examen clínico que tenga presencia de faringitis pseudomembranosa, cuello de toro, cultivo, antibiograma, la prueba de Ellet o PCR directa. ¿Qué vamos a indicar? Orientación del paciente, hay que aislarlo porque se puede contagiar él y toda su familia hasta el clínico. Hay que indicar antitoxina diftérica, donde esta es la inmunización, ¿vale? El tratamiento tiene que ser por 14 días y para pacientes ambulatorios se puede indicar penicilina G procainínica y para pacientes hospitalizados penicilina cristalínica. En niños, esta es la tabla que ustedes tienen que saber, claritromicina, clindamicina o vancomicina, o en su defecto, acitromicina. Dependiendo si es niño o adulto, la dosis va a variar.
También es importante saber que nuestros pacientes tienen que estar inmunizados. Y aquí está esta tabla que les estoy regalando hoy para que le tomen capture y tengan una chuletica en la clínica de niños y puedan saber el nombre comercial o el tipo de la vacuna que los pacientes tengan para esta enfermedad. Entonces, sabiendo que si me puede llegar un niño con faringitis, cuello de toro y está inmunizado, pues voy a sacar de mi diagnóstico evidentemente esta alteración. Sin embargo, tiene que estar como ahí en el último, pensando y dudando si puede ser, porque se supone que el niño ya estaba inmunizado, ¿ok? Igual, interconsulta con el especialista, eso me genera un correcto diagnóstico, un tratamiento asertivo y un buen pronóstico. Si no se hace, es reservado o mal. Para terminar, vamos a hablar de la enfermedad de arañazo de gato o bartonelinosis, que es una enfermedad febril que cursa con linfadenopatía regional subaguda y es una infección causada por Bartonella henselae, que es un bacilo gram negativo. Se da posterior a un arañazo o mordida de gato infectado. Para los pacientes o las personas que viven con gatos, que no los llevan al veterinario, y gatos jóvenes pueden causar esta enfermedad en pacientes inmunocompetentes. El 55% de los pacientes son hombres entre 1 y 18 años. Antes se conocía esta Bartonella henselae como Rochaimelae henselae. Eso por si llegan a encontrar en la literatura estos dos nombres. Es válido, sin embargo, siempre con el término actualizado. Los gatos adquieren la bacteria mediante la picadura de una pulga de gato y es el 65% de los gatos jóvenes. Entonces me llega un niño con estas lesiones y de una vez y linfadenopatías. ¿Yo qué voy a preguntar? ¿En la casa hay gatos? ¿Qué edad tienen los gatos? ¿Él juega con un gato? Sí, duerme con un gato. Y lo ha llevado al veterinario. No, no lo llevo al veterinario. Entonces, por aquí puede irse mi diagnóstico. Para que esto ocurra es un ciclo vicioso, entonces la pulga va a infectar el gato y el gato a través del arañazo pues va a infectar haciendo lesiones en todo el organismo. Hay una clasificación atípica que son varios órganos, incluida la glándula parótida y el sistema nervioso central, y la sistemática, que es la afectación de órganos viscerales, que puede incluir hígado, vaso o presencia de fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal. Clínica, lesiones vapulares en el sitio de la inoculación, síndrome febril, cefalea, malestar general, linfadenopatía cervical, mandibular, supraclavicular, preauricular y axilar. Diagnóstico diferencial, agentes virales como citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus de HIV, leishmaniasis o angiomatosis bacilar. Linfoma no-Hodgkin. El diagnóstico es un test de diagnóstico rápido por inmunofluorescencia IFA o PCR. Es importante realizar biopsia y tomografía computarizada y ecografía. El tratamiento en pacientes HIV, pues hay que referir, los pacientes inmunodeprimidos deben tratarse para ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad. Esto quiere decir que hay que derivar a estos pacientes a los encargados o a los doctores que se encargan del manejo de estos pacientes, que son infectología, para que hagan el control de la enfermedad por HIV o SIDA y pueda tener una menor predisposición a padecer esta infección. Se indican antiinflamatorios, antibióticos por 2 semanas y se puede unir con rifampicina, metropotin sulfatzol o ciprofloxacina. Pronóstico, igual, interconsulta, correcto diagnóstico, un tratamiento asertivo y el pronóstico es bueno. Cuando esto no se hace, el pronóstico es reservado o mal. Por su atención, muchas gracias. ¿Tienen preguntas?